Y encima, si combinás con tasas altas, si combinás con menor inflación y demás, bueno, el peso de lo que fueron el crédito sobre las familias es muy alto, o sea, o es muy alto en términos del ingreso, ¿no? Esto lo publicó el Banco Central, que lo que marca, fíjense, es muy interesante, acá lo charlamos en algún momento, pero esto es actualizado, son datos oficiales, lo que muestra es estimación de la carga mensual de los servicios de deuda de la familia. O sea, cuánto tienen que pagar, digamos, cuánto del presupuesto familiar ya está comprometido, claro, comprometido en pagar las cuotas que se tomaron tiempo atrás. Entonces, lo que marca es que, fíjense, prácticamente un 20% del presupuesto familiar ya se destina a pagar cuotas, porque se tomaron, ahí dice, préstamos personales, fueron los que más se tomaron, y tarjeta de crédito. Son los dos, el naranja y el rojo, que, bueno, de alguna manera, no sé si voy a decir castigan al bolsillo, pero no es que se entiende, ¿no? Que es, hay cada vez más del presupuesto familiar comprometido en el pago de cuotas. Viendo esto, Mili, hay margen para lo que dice Marcelo Álvarez de, che, bueno, bajen las tasas, quiero tomar un crédito a una tasa, a un costo racional, porque necesito hacer cosas en mi casa, o viendo este gráfico vos decís, y ya la verdad que el margen que tiene la familia para endeudarse, y ya llegó a un límite. Bueno, hay un poco de las dos cosas. Por un lado es eso, o sea, con este nivel de tasas el crédito no puede traccionar como venía traccionando a fin del semestre, o sea, del último semestre del 2024 y principio del 25, que venían mucho, o sea, sobre todo lo que era personales, creciendo con fuerza e impulsando ahí el consumo. Y sin duda, digo, con este nivel de tasas es eso, se ve tanto en septiembre y probablemente cuando salgan los datos de octubre cerrados, que cae el crédito a las familias. Otra de las cosas que se vio, en línea también con lo que mostrás, que la carga cada vez es mayor, que empezó a subir la mora, ¿no? Tanto de la familia como de todo el sector privado, pero particularmente de las familias en lo que es créditos personales y demás. Ahí pasan dos cosas. Por un lado es que el ingreso disponible está estancado hace también más o menos desde febrero que está estancado. El ingreso disponible, ¿qué es? El ingreso que no solamente estamos mirando salarios reales, sino si encima pensás que la carga de los servicios es mayor que antes, ¿no? Por una corrección totalmente necesaria que había que hacer y que era muy necesaria también por lo fiscal, pero además por dar señales de precios. Pero bueno, lo que te queda de ingreso una vez que pagas esos servicios, obviamente que es menos que cuando estaban las tarifas por el piso. Entonces, es un ingreso disponible que viene no solamente estancado, el salario real viene estancado para el sector privado, el ingreso disponible viene con cierta caída. Entonces, primero es esta sensación de no me alcanza, ¿no? Claro, sí. Y además también hay un factor que probablemente haya impactado bastante, que es acostumbrarnos, y esto es una consecuencia negativa, pero de algo positivo, que es acostumbrarnos a que tenemos que vivir con un poquito menos de inflación. Y al vivir con menos inflación, nosotros los argentinos estábamos acostumbrados a usar la tarjeta de crédito esperando a que se licúe todo, ¿no? Que se licúe. Pasaba cuotas, y total, la cuota número 15 de algo que habías comprado en algún momento, la verdad casi no la sentías, ¿no? No solamente la 15, la quinta muchas veces no la sentías, ¿no? Cuando sobre todo... Claro, sí. Es como que el crédito se pagaba solo, digamos. Exactamente, veías algo de cuotas sin interés, más allá que obviamente ahí estaba dibujado por ahí un poco el interés, pero no importa, vos lo comprabas y después se pagaba solo. Eso no se estaba viendo. ¿Por qué? Por algo positivo, que es menor inflación, ¿no? Digo, no por algo negativo, sino por algo positivo, pero bueno, vos compraste algo, y me pasó particularmente, cambio el teléfono en diciembre del 24, bueno, la cuota que estoy pagando hoy sigue teniendo un peso en términos reales, en presupuesto la sigo sintiendo, no es lo mismo que antes. Entonces, eso también nos generó una carga de sobre todo lo que son las tarjetas de crédito, que nunca vemos, viste, esas cuotas, las ves y nunca te significan poquito. Entonces, la combinación de las dos cosas, de un ingreso que no responde, y que ahí volvemos al tema
que yo arrancaba de decir, bueno, este segundo tiempo, esta segunda parte del mandato del presidente tiene que estar más orientado, más con el foco puesto en productividad, en crecimiento, etcétera. Y ahí te puede llegar a dar una respuesta para lo que es ingreso disponible. Por ahora el ingreso disponible venía cayendo. Y encima, si combinás con tasas altas, si combinás con menor inflación y demás, bueno, el peso de lo que fueron el crédito sobre las familias es muy alto, o sea, o es muy alto en términos del ingreso, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, mira, qué interesante. Vos estuviste en el Banco Central, ¿no? No, en el Banco Central no. Ah, está bien. Tu papá estuvo. Mi hermano. Tu hermano. O sea, más pifia no puedo tener. Escúchame, mi mamá que tampoco es tan grave, pero mira lo que es el me Gabo. Me 9 años todavía para ser mi papá no está. Claro. No, solo lo conozco, lo que pasa es que lo conozco hace tanto que sinceramente pensé que era tu hijo. Bueno, el Gabo dice, para bajar más la tasa de interés, tiene que bajar más la inflación. Si no te queda una tasa negativa en términos de inflación, ¿no? Interesante esto, porque es muy peor también el análisis, que es bastante amplio del tema créditos. ¿Coincidís con esto? Que digamos que tendría que primero bajar más la inflación para meter ahí una baja de la tasa. ¿Viste? Es como, digamos, siempre pensando en el objetivo de que la economía crezca con mejores ingresos, con más crédito, ¿no? Pero a ver, y el tema acá es la secuencia. A ver, te escucho. Sin duda, digo, y obviamente que nosotros, o sea, hasta en realidad hasta julio, que fueron lo de las LEFIs, ya me confundo en el tiempo, pero digo, hasta el episodio más de las LEFIs, vos venías viendo esto que dice el Gabo, que es una economía que va perdiendo nominalidad en términos teóricos, ¿no? Digo, que es que se va desinflando toda. Entonces vos podés, como tenés menos inflación, también tener menos tasa de interés, y vos veías esa reducción de la tasa de interés en ese sentido, ¿no? Después lo que se te coló en el medio fue otra cosa, que no tiene que ver con, porque de hecho la inflación sigue en niveles bajos y la tasa se te fue a niveles altísimos. O sea, vos no estás necesitando esta tasa de interés o no necesitaste la tasa de interés, sobre todo la previa a las elecciones, porque la inflación no te bajaba. En realidad era más para contener lo cambiario que lo inflacionario, porque no estabas teniendo tensiones inflacionarias. O sea, no por la inflación vos tenías una política monetaria tan contractiva. Claro. Entonces, yo creo que con esta inflación vos podés tener, por supuesto, tasa de interés real positiva, pero no, llegamos a tener una tasa de interés real positiva de 40 puntos, o sea, digo, imposible. O sea, no, imposible de pagar, imposible de funcionar con esa tasa. Entonces, sin duda que es un poco lo que le dice el Gabo, que bueno, que para realmente tener bajas abajo del 30%, hoy la inflación está corriendo alrededor del 26% anualizado, bueno, vos vas a tener una tasa en torno al 30, 29, 30, debería ser tu tasa. Pero encima, de nuevo, que se mantengan esos niveles, porque lo que también vimos, y por eso yo digo que me parece que va a haber que hacer algún tipo de service monetario que te permite sacar la volatilidad de la tasa. Argentina no está, y los argentinos no estamos preparados para funcionar con volatilidad. Que no quiere decir que, de nuevo, probablemente, digo, después de las elecciones y todo, no es que vamos a tener tasas al 135% como tuvimos antes de las elecciones. Estamos teniendo algo más normal, pero igual post elecciones pasó la semana pasada con la caución que en un mismo día tocaba 25 y 80. Eso es una buena señal. Claro. A ver acá, dice Mati, dice, bajan las tasas, es otro de los temas, ¿no? Y los bancos siguen pidiendo cualquier cosa por un préstamo porque tampoco confían que sea algo que se mantenga. Yo no sé si es eso o hay algo más, digamos, hay algo especulativo de los bancos, no sé, siempre uno tiende a pensar... sobre todo para lo que es crédito más de largo plazo, sí, lo que se requiere, bueno, moneda por un lado, o sea, una moneda que se vaya fortaleciendo y que dé estabilidad, pero además, de nuevo, si vos tenés en un mismo día la caución a 25 u 80, ¿a qué tasa
si vos sos entidad financiera tenés que salir a prestar. Entonces, por eso es que hago hincapié en la volatilidad, porque sin duda estamos en un nivel más bajo que lo que fue pre a las elecciones, pero la realidad es que es eso, o sea, todavía te mantenés en un entorno de volatilidad que eso hace que sea muy difícil. O sea, hubo días previos a las elecciones que no se sabía qué tasa dar. No, eso es verdad. Eso es verdad. Y hoy, en la semana y pico que transcurrió, que estamos diciendo, el gobierno en el margen, digamos, tomó una medida diciendo a los bancos, bueno, no te computo más en el día a día, volvemos al tema MES, pero los encajes no los tocó y hay un montón de las regulaciones en el cepo tampoco, digamos, por lo menos de las últimas que puso. Ahí vos creés que tienen que meter mano rápido para fomentar un poco tasa más baja. Como vos decís, está el trade-off con el tipo de cambio, entonces por eso claro. Creo que los limita. Pero, a ver, de nuevo, si vos pensás que en realidad se estaba desarrollando una política de menores encajes antes, ¿no? de julio. Sí. Con una tendencia de menos encajes. O sea, esa es la política monetaria que entiendo que tiene un Pausini en la cabeza. Lo que pasa que, bueno, la tensión preelectoral y demás, y ellos hablaron incluso de que esas eran medidas transitorias. Bueno, entonces, si son transitorias, es cierto, pasó una semana y media, ¿no? O una semana y algo. Pero creo que desandar ese camino es parte de lo que deberíamos empezar a ver estos días para tener un esquema de tasas que puedan permitir a la economía, digo, algún tipo de, o sea, seguir funcionando, ¿no? Claro. Cierta estabilidad, que volvemos a lo mismo siempre, pero bueno, de hecho el programa de estabilización por algo se llama así, ¿no? O sea, lo que te tiene que dar a vos es cierta previsibilidad, o sea, cierta estabilidad de que tus decisiones, no es que tomás una decisión hoy y en la semana te va a cambiar todo. Claro. Y es parte de lo que hay que como reencauzar una vez corrido el riesgo político, como parecería ser que se corrió hace 10 días. Sí, pero en términos de timing, ¿vos crees que así como estamos, el gobierno tiene hasta que llegue la cosecha fina, digamos, hasta diciembre para meter cambios ya de fondo, ¿no? De fondo significa las bandas, digamos, ¿tienen ese tiempo, ganaron tiempo hasta llegar, por ejemplo, a diciembre, que viene la oferta, por lo menos la oferta de dólares del trigo, ¿no? Yo, de nuevo, a veces uno confunde lo que uno quiere y le parece un poco más sano con lo que se va a hacer, y ahí con lo que se va a hacer es más difícil porque no estoy en la cabeza ni en los zapatos de ellos. Yo creo, me parecería ser más sano para la economía que nos olvidemos un poco de este techo de la banda y que podamos recalibrar ahí. Pero después, o sea, si vos me decís, bueno, te dan los números para de acá a diciembre seguir empujando un poco con la panza y que esto pueda seguir funcionando más o menos como hasta ahora, yo creo que sí, que pueden. De nuevo, si me preguntás si es el ideal, para mí, Milagros Gismondi, esa opinión acá personal, me parece que no es lo ideal. Sí. Esto que en los últimos días, por lo menos, ves que el índice de dólar se está yendo para arriba, por lo menos en los últimos días, digamos, fortaleciendo al dólar a nivel internacional. Esto, no sé si lo estás vos viendo particularmente, si hay que, de alguna manera, no sé si alarmarse, pero metiéndole presión al gobierno en todo esto que le estamos hablando, o es algo coyuntural. No lo tengo bien claro, por eso te pregunto. No, es algo probablemente más bien coyuntural, pues cuando lo ves un poquito más largo en el tiempo, ves que al revés, el dólar se debilitó, no se fortaleció, digo, claro. A veces es el zoom. Lo que sí es cierto es que uno estaba muy, o yo digo que también no soy especialista en lo internacional, en general veía que, bueno, si se fortalece, si se debilita el dólar, digo, nos conviene por los commodities, si se fortalece no nos conviene por el precio de los commodities, y sin embargo se está viendo un desacople en ese sentido, porque como, de nuevo, cuando hacemos un zoom un poquito más largo a todo este año, vemos un debilitamiento del dólar y sin embargo los precios de los commodities tienen un sesgo más bien bajista, no alarmante, pero se ve tanto con el petróleo, se vio también ahora justo la soja estuvo repuntando algo por el tema de compras chinas, pero si no,
veíamos precios de la soja un poquito más bajos que la de la cosecha anterior. Entonces, y eso tiene que ver más con que la dinámica de oferta y demanda de lo que es granos, particularmente, está teniendo como una dinámica muy puntual, ¿no? Digo, está viendo está viendo buena cosecha de los principales granos en los principales productores, y entonces es como decimos, bueno, si se debilita el dólar deberíamos ver precios de commodities más altos y festejar, y sin embargo eso no pasa. Y entonces lo mismo, con esta tendencia de estos últimos días de cierto fortalecimiento del dólar, podríamos decir, bueno, caen los precios de los commodities, y sin embargo al revés. Justo estos días estamos viendo algo sí, acá, de la soja. Acá Andrés dice esto, ¿no? La soja tiene el mejor valor en 15 meses, 410, 411 dólares ayer. Y claro, por eso, esto todavía no quería saber si había alguna percepción de si podía ser algo estructural, todavía es temprano para saber si es así. Está bien. Totalmente. Pero una cosita, Claudia, me meto yo a conducirte, porque cuando... No, dale, me encanta. Te escuché hablar de lo de la reforma laboral y me parece, yo comparto con vos que hay ciertas cosas que no merecen debate ideológico, ¿no? Sino son los datos, ¿no? Y los datos y las cosas mandan. Y cuando vos ves que desde 2012 hasta ahora el empleo privado registrado, el que todos queremos y abogamos porque crezca, creció 3%, y el empleo de monotributistas e informales creció un 43%, decimos, mira, y eso de 2012 hasta ahora, o sea, realmente pasaron por ahora distintos gobiernos, pero lo que queda claro es eso, que la reforma laboral está sucediendo de hecho, y es mucho peor que suceda de hecho, que suceda debatiendo realmente qué es lo que podemos hacer para que tengamos empleo, mejor, etcétera. Entonces, digo, 3% contra 43%. Claro. Después decir, no, vos no querés que los trabajadores estén bien, no, todo lo contrario. Creo que queda claro que hay que discutir esto. Y hay que discutirlo en serio y con los números sobre la mesa, sobre todo, ¿no? Entendiendo que es el peor de los mundos. Es que, Mili, si no es poner el carro delante de los caballos, digamos, no llegás a deformaciones de la realidad cuando vos te guías por fanatismo, digamos, ni un fanatismo de un lado ni del otro. Digamos, yo cuando leo ahora Sturzenegger dijo, no te quiero comprometer para nada en esto, ¿no? Pero leía que ayer dijo que él quiere, que es una idea que ya viene de hace tiempo, teniendo él, liquidar a los sindicatos. Entonces, ¿por qué digo que es hasta sonso ir por ahí? Porque distraes la cuestión central. Digamos, si vos tenés como idea que la economía necesita generar laburo, ¿para qué te vas a meter una confrontación donde, en este caso con los sindicatos, cuando la CGT queda claro que no existe? La CGT no existe, ¿no? Algunos se pondrán chochos y otros lo verán como algo negativo esto que digo, pero no existe. Van a tratar mañana de tener el nombramiento de un nuevo dirigente, no saben si triunvirato, ¿no? La CGT, fíjense, no tiene ninguna injerencia en el día a día de la economía. Entonces, si vos te planteás como enemigo por una cuestión de fanatismo ideológico, que es lo que yo creo que tiene Sturzenegger, y yo ahí no te quiero involucrar para nada, Mili, es un operativo de distracción, que te metes a pelear para que se levanten los de la CGT, hagan lío, cuando vos necesitas todo lo contrario, necesitas tener, en todo caso, negociaciones sinceras, realistas, racionales, para llegar a acuerdos que te permitan generar laburo. No esto que es distractivo, o sea, es puramente ideológico. ¿Entendés? Eso es lo que yo pienso. De nuevo, porque además no vi estrictamente lo que dijo Sturzenegger, pero lo que sí queda claro, hablando particularmente de los sindicatos, de nuevo con los números que yo decía antes, el club de los sindicatos, o sea, el espacio donde pueden funcionar es cada vez más chico en relación a la población. Claro, y pues si vos tenés 6 millones de personas que no, o sea, que es el tope que estamos llegando de empleo registrado
privado que está sujeto a ser sindical, o sea, ser parte de los sindicatos. Es un club de 6 millones de personas que Claro, no está claro. La población argentina crece y ese grupo Es de el gente dato, el crece. dato. Entonces, la realidad que ahí es donde yo creo que por ahí hasta no lo van a decir los mismos dirigentes sindicales, porque obviamente es algo difícil de asumir, pero más por cuestiones ideológicas probablemente, pero al revés, yo creo que los sindicatos tienen que ser partes de la transformación o de la discusión de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque justamente pues, deberían ser los primeros interesados, ¿no? Digo, aún queriendo, digo, vos decís, imaginemos un mundo donde esos 6 millones de trabajadores registrados están representados por un solo sindicato. Bueno, hace 13 años que tienen 6 millones. Si yo quiero tener más afiliados, la manera es que ver cómo hago para que esos 6 millones sean más. Pero aparte, Mili, te digo una cosa. ¿Qué pasó desde el 2012 para acá? Que fue cuando yo, viste, cuando identifico cuando empezó la crisis que estamos transitando ahora, la pongo a fin del 2011. Y 2012 fue el primer cepo de Cristina, y a partir de ahí, cuando vos miras los números industriales de la actividad económica en general, ves que esto estancamiento, o sea, no crecimiento de la economía, sí, un crecimiento robusto, hubo años que ganaste algo más, otro año que perdiste, estamos hablando ya de más de una década. Entonces pasó esta dinámica que estamos contando. Entonces, y que además no se generó laburo del bueno. Entonces, lo principal es que la economía vuelva a crecer. Sin crecimiento de la economía, ¿y de qué vamos a estar hablando? De reforma laboral, tenemos que hablar de cómo hacer para que crezca la economía sistemáticamente y sin más crisis. Está todo relacionado en el sentido que parte del gran problema de por qué no crecemos, porque los argentinos en su conjunto, en promedio, o llamémoslo como queramos, pero estamos cada vez menos productivos. Justamente desde 2011 hasta esta parte se perdió alrededor de un 25-30% de la productividad de los argentinos. O sea, viene en franco deterioro esa productividad. ¿Y cómo le damos productividad? Bueno, por ejemplo, con costos laborales menores que a los que tenemos. ¿Cómo le damos competitividad o productividad? Permitiendo, o sacando algunas reglas excesivas. Y ahí yo creo que parte del trabajo de Sturzenegger es bueno para recuperar parte de esa productividad. Digo, pero la realidad es eso, o sea, somos cada vez menos productivos, o sea, cada uno de nosotros producimos, no cada uno, ¿no? No me meto en claro. Pero digo, en su conjunto, si el año pasado producíamos 100, este año producimos 95, 90 y así estamos, ¿no? Entonces, creo que esas reformas más estructurales y demás, por lo menos tenemos que dar esos debates, como vos decís, sin tanta ideología, sino con... Totalmente, es que tiene que ser racional, sí, efectivamente. Mira, a ver, te vuelvo al tema dólar, acá vamos, venimos, ¿no? Pero Ale Cuag, mira qué linda fotito, se puso una caricatura, dice, no están comprando reservas ambos tesoros. Viste que ayer, por lo menos, yo detecté que había en el mercado rumores de que el tesoro, acá el argentino, también Besen podría haber estado comprando, no sé. ¿Vos qué viste? ¿Hay compras de dólares? ¿No hay? Mira, la realidad es que, por ejemplo, el jueves pasado se tenía ese mismo rumor de que se había comprado el Tesoro argentino alrededor de 700 millones y por ahora no aparecen las estadísticas de los depósitos del Tesoro y tampoco, o sea, bueno, el volumen del jueves pasado fue un poco más alto, pero las cifras de volúmenes diarios no parecerían indicar eso. Pero sin duda, bueno, que vamos a empezar a ver, o deberíamos empezar a ver al Tesoro Nacional, sobre todo al argentino, comprar reservas. Eso sería una buena noticia para todos y para los mercados en particular. Después que Estados Unidos compre nuevamente, o sea, sí compró, le aclaramos, o sea, compraron previo a las elecciones alrededor de 2000, o sea, en realidad compraron pesos, no compraron dólares, compraron pesos. Argentinos para sostener un poco la situación que se veía en ese momento. Esto es más especulación que información, pero me parece que ahora vuelva a hacerlo
despejado ese ruido político, sería difícil, ¿no? Digo, porque entonces el mercado te empieza a testear, bueno, cuándo aparece o no Estados Unidos. O sea, me parece que ahora todo el mandato y hacia dónde se está apuntando es para tratar de volver a los mercados internacionales, por ahí con otro Bonte, ¿te acuerdas del Bonte? Que sí. Ah, mira vos. Digo, algún así para que se puedan captar dólares, pero no imagino nuevamente al Tesoro de Estados Unidos, por lo menos en el cortísimo. Sí. Entonces, y el Tesoro acá, digamos, Caputo, vos decís todavía, no se sabe si estuvo comprando en estos últimos días, pero bueno, lo que hablábamos antes, debería empezar a comprar dólares, digamos, como una señal al mercado, pero necesaria, pero al mismo tiempo eso implicaría otra cotización del dólar, tal vez, si tenés el tema de las bandas, tenés que empezar a resolver todo ese nudo que todavía no, ahí el gobierno no se metió, que lo conversábamos desde un comienzo. Miri, no sé si querés agregar algo más. No, en líneas generales creo que lo hablamos, de nuevo, me parece que la agenda más de corto plazo es más sencilla, pero por ahí nos va a tener charlando y nos vamos a encontrar más de una vez en unos meses para ver si se hizo algún cambio o no. Y después me parece que es una agenda ambiciosa que ojalá se pueda dar y que se pueda dar bien, digo, ¿no? Con los componentes que creemos válidos para destrabar parte del nudo del crecimiento de la tributaria, la laboral. Por ahora lo que circuló de la laboral parecería bastante acotada, digo, sí cambiar, por ejemplo, convenios, en vez de hacer convenios por actividad, o sea, por sector, cambiarlo a convenios por empresa, pero todavía parecería ser que es una reforma que está en estado embrionario. Yo no veo que todavía esté, digamos, en los papeles, ¿no? Con los detalles, parece que está en plena elaboración. ¿Vos en el día a día estás más ligada al mercado de bonos o de acciones? No, al de bonos, pero porque el de bonos es el que se relaciona más con los fundamentals de la economía, acciones es más el conocimiento de empresas y ahí ya... Claro. Ya no estoy mirando. Y, por ejemplo, ayer cuando veíamos que los bonos perdieron por lo menos el empuje postelectoral de la primera semana, ¿es algo justamente que tiene que ver con esto que estábamos charlando, el mercado ya en espera de próximas definiciones? El mercado es muy... O la pausa de ayer. El mercado es muy volátil también, digo, tiene bastante histeria, ¿no? De ciertas noticias, le gustan, no le gustan. Arranca la mañana con una tónica y a la tarde ya cambia de parecer. Obviamente que todo tiene una razón, ¿no? Digo, tiene una razón económica detrás. Pero los movimientos están así intradiarios. A mí me gusta para entender bien el mood del mercado, que no necesariamente es lo que te genera ganar plata o no, digo, pero mirarlo más por lo menos una semana, un mes. ¿Cuál es la tendencia del mercado? Y la realidad es que, más allá de estas ciertas correcciones, lo que se ve es que, bueno, ese optimismo postelectoral continúa. Ahora va a empezar a mirar particularmente cómo son estos movimientos que estábamos hablando ya sea, tanto lo monetario como lo cambiario, y eso te puede empezar a dar señales de si el mercado se pone impaciente.